Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por este tiempo, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, gracias, bendito Dios, y te rogamos, Señor, en esa misma disposición, Señor, que nos hables en esta noche, Señor, con tu palabra. Es tu palabra, Señor, es tu Biblia, es tu libro, Señor. Tú lo dejaste para nosotros, Señor, para que nosotros lo escudriñáramos, lo estudiáramos, Señor, que aprendiéramos de Él, que fuéramos edificados, que creciéramos en devoción por Ti, en conocimiento de Ti. Señor, ayúdanos, que la palabra, Señor, que Tú has dispuesto para esta noche, Señor, cumpla con el propósito, Señor, con la cual Tú has dispuesto esta noche, Señor. Te rogamos, Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ayúdanos, Padre, en esta noche, te rogamos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en el capítulo 28. Capítulo 28 de Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Y ya estamos en la recta final, ¿sí? Estamos en la recta final de los Hechos. Ha sido una bendición muy grande esta serie. Vamos a leer así Hechos 28 del 1 al 10. Es el texto de esta noche. Bueno, pero antes, como contexto, así bien rápidamente, pues acabamos de ver, ¿no?, toda la odisea que se aventó ahí Pablo, ¿no?, en su viaje desde Cesarea iban de Cesarea a Roma, ¿no? Y pues vemos que fue toda una odisea, ¿no? El tiempo fue malo, ahí salieron desde Cesarea, llegaron a Sidón, luego se fueron hacia la isla de Chipre para resguardarse del viento, sí, porque había un viento del norte ahí, si recuerdan, y pues se fueron hacia la isla para protegerse del viento del norte. Luego la rodearon y se fueron por la costa acá de Cilicia, de Panfilia. Llegaron a Mira, después a Gnido, y de ahí se fueron hacia la isla de Creta. Sí, se fueron costeando, protegiéndose del viento. Era un viento norte muy fuerte, entonces se fueron protegiendo ahí con la tierra, con las islas, con la costa de ese viento norte. Y ya de ahí de Creta, pues estuvieron en buenos puertos. Y paró el viento fuerte del norte, y empezó a soplar una brisita del sur, así como el coromuelito aquí en la tarde, y dijeron, pues ya la hicimos, ¿no? Y salieron cuando Pablo les había dicho, no hay que hacerlo, ¿no?, porque va a haber perjuicio para nosotros, para el bote. Pero bueno, salieron de todas formas de Creta, y de ahí ya, ahora sí que chafió todo, ¿no? Y de ahí ya se fueron a la deriva. Se fueron a la deriva por el mar, ya arrastrados por el viento, por el mar. Y pues vemos que ahora llegan, el viento los lleva directamente a una isla, ¿sí? Una isla que se llama Malta. Entonces ahí es donde nos quedamos. 28, a partir del 1, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones.
y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, miren, de verdad es un relato bastante interesante, ¿sí? A mí toda esta parte del naufragio y de esos tiempos en el mar que pasaron me gusta mucho, ¿no? Me cautiva mucho. Y aquí Malta es una isla muy rica en historia, ¿sí? Ellos... los maltenses son descendientes de los fenicios, los nativos de ahí de Malta. Los fenicios eran un pueblo de origen semítico, ¿sí? Cananeo, de la región de la costa este del Mediterráneo, al norte de Israel, donde está Tiro y Sidón. Seguramente ubican allá al norte de Israel. Esta nación se llamaba Fenicia antes de que se dividieran ahí los reinos en Tiro y Sidón en el primer milenio antes de Cristo, ¿sí? Y como tal vez ya lo saben, ahí los fenicios pues eran excelentes comerciantes marítimos, ¿sí? Muy famosos por sus barcos mercantes y militarmente hablando también poseían una flota enorme, ¿sí? de buques de guerra, y eran bastante diestros para la guerra, los fenicios. Entonces ellos fundaron muchas colonias en todo alrededor del Mediterráneo, incluyendo muchas de las islas del Mediterráneo, incluyendo Malta, ¿sí? Entonces fueron muy prósperos los fenicios. Y a lo mejor la colonia más famosa de los fenicios, seguramente han escuchado por ahí, fue Cartago, ¿sí? Al norte de África, ahí al sur de Malta, ¿sí? De hecho, Malta estuvo bajo el gobierno de Cartago un tiempo, hasta el tiempo de las famosas guerras fenicio-púnicas, ¿sí? Con las que finalmente Roma vence, ¿sí? a los fenicios y a su general Aníbal, y entonces Cartago fue destruida. Entonces ya Roma viene después de eso a controlar todo el área del Mediterráneo, todo el área circundante al Mediterráneo, incluyendo Malta, ¿sí? Entonces en Malta ellos hablaban su propia variación del dialecto fenicio, ¿sí? Que como les digo estaba íntimamente ligado al arameo y al hebreo, porque las tres eran lenguas de origen semítico, ¿sí? Entonces, pero pues ahora era territorio romano, entonces también hablaban el latín ahí en Malta, y también hablaban el griego, porque era la lengua más ampliamente usada en el Mediterráneo. Entonces cuando llegaron ahí Pablo y los demás, pues no tuvieron problema para comunicarse con los locales, ¿sí? Con los maltenses. Ahora, la isla de Malta pues tenía muy buenos puertos naturales para atracar, ¿sí? De ahí que era un lugar estratégico para los comerciantes fenicios para refugiarse y continuar sus travesías por todo el Mediterráneo. De hecho, hasta se iban por allá para el Atlántico, y un área bastante grande, ¿sí? Y el nombre de Malta, o Melita, como se le llamaba antes, de hecho en algunas ¿cómo se les llama? Traducciones, ¿sí? Se traduce como Melita, ¿sí? Así se le llamaba entonces. No se sabe en qué idioma es, se cree que es un dialecto semítico antiguo, ¿sí? Y no se sabe qué significa con certeza, pero se cree que significa un lugar de refugio o un lugar dulce, ¿sí? Pero cualquiera que sea el caso, entonces les debió de haber sonado bastante bien a estos náufragos, ¿sí? Porque por poco no la cuentan, ¿sí? Y ahora ya se encontraban a salvo en tierra firme. Entonces debió de haber sido un sentimiento de alivio, ¿no? Debe haber sido algo tremendo esa experiencia que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque el mar es atemorizante, ¿sí? Yo he estado en tormentas en el mar, y de verdad que sí es, y eso no es nada, güey, después te voy a contar. Pero de verdad que sí es atemorizante el mar, pero ahora estos náufragos estaban en una isla cuyo nombre les sonaba como un dulce refugio, ¿sí? Entonces, y además pues los locales los habían recibido muy bien, ¿sí? Porque dice el versículo 1, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces debe haber sido muy impresionante entonces la experiencia de estos viajeros, el haber sobrevivido, sí, a este naufragio.
después de que en algún momento ellos perdieran toda la esperanza de sobrevivir y de saber que pues el Dios que predicaba Pablo los había salvado, ¿sí? Y es que, fíjense, con mucha frecuencia en esos tiempos, cuando había un naufragio en alguna isla remota, los naufragios eran saqueados y los náufragos pues eran muertos o esclavizados por los nativos, ¿sí? Porque generalmente los nativos isleños son muy agresivos. De hecho, hay historias de que los isleños de aquí, de la península, eran bastante agresivos, a diferencia de los de la península, ¿no? Por ejemplo. Y es así porque ellos siempre defienden su territorio, ¿no? que es limitado. Pero en esta isla, bueno, pues era la excepción porque ya era una prefectura romana, ¿sí? Desde el año 218 a.C. de la provincia de Sicilia. Y en este barco pues iban también soldados romanos. Entonces, pues ellos fueron bien recibidos, ¿no? por los locales. Aparte, pues todo el relato nos da a entender que los nativos de Malta eran personas muy hospitalarias, ¿sí? O sea, eran 276 personas en el barco y sobrevivieron todos y atendieron a todos los locales, ¿sí? Incluidos los presos, durante 3 meses que estuvieron ahí en la isla. Y pues vemos que no es poca cosa, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos enseña una gran lección, ¿sí? Y pues aunque ahí en el original Lucas llama a los locales, a los nativos, barbaroi en griego, o sea, bárbaros, pero en este contexto está exento de cualquier connotación despectiva, ¿sí? Porque los griegos usaban esta palabra para referirse a cualquiera que no hablara la lengua griega, ¿sí? Así como en Israel le llaman gentiles a los que no son de Israel, y como nosotros les llamamos extranjeros a los foráneos, pues ellos les llamaban barbaroi a cualquiera que no hablara la lengua griega. Entonces, estos naturales de Malta, al ver la condición de estos náufragos, pues se compadecieron de ellos, ¿sí? Y encendieron un fuego para que se pudieran calentar y secar sus ropas, ¿sí? Porque dice que que estaba lloviendo y que estaba haciendo frío. ¿Sí? Entonces ellos estaban mojados, estaban friolentos, estaban cansados, o sea, después de batallar todo ese tiempo y nadar hacia la costa, ¿no? Entonces ahí estaban ellos alrededor del fuego y los náufragos y los nativos estaban ahí calentándose, ¿no? en el fuego, y seguramente pues los nativos les estaban ahí preguntando de lo sucedido, ¿no? Y pues los náufragos les contaban su historia ahí, ¿no? Seguramente ahí también se escuchaba, no, eso no es nada. Entonces, deben de haber estado muy sorprendidos ahí contando, ¿no? la historia, y los locales pues les atendían, ¿sí? Seguramente les daban comida y les daban ahí algo caliente, ¿no? Un cafecito o algo. Y dice el versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces vemos que Pablo es alguien que entiende, hermanos, la importancia del servicio. Sí, él fue alguien que jamás esperó a ser servido, ¿sí? Sino que trabajó y se desgastó por los demás. Se entendió lo que el Señor dijo, que debemos hacernos como el menor de los demás, ¿sí? Y aún en esa situación en que él se encontraba, no se victimizó, ¿sí? Ni esperó a ser servido por los demás, sino que vemos que se acomide, que acciona con iniciativa y se pone a chambear, el Pablo, ¿sí? Y esta es otra gran lección para nosotros, ¿sí? Porque pues a veces nos encanta ser servidos, ¿no? Pero no nos gusta servir, ¿sí? Luego cuando hay chamba que hacer, pues hay quienes ahí se hacen locos, ¿no? Y dejan que los demás hagan todo, ¿no? Y en lugar de ayudar, ¿no? Se ríen porque, ¿no? Que es cierto. O sea, aunque sea en lo que parece lo más mínimo, ¿no? Y casi siempre son los mismos los que sacan toda la chamba, ¿no? Así es en todo lugar, ¿no? En los trabajos, en la casa, en la iglesia, ¿no? También. Entonces,
Pablo, aunque parecía algo mínimo, ve que el fuego necesita combustible ahí y pues se levanta y agarra un manojo grande de leña y lo echa al fuego, ¿sí? Pero sucede que entre el montón de leña pues venía una serpiente venenosa. Y es que en invierno los reptiles invernan, ¿sí? Y se esconden entre las piedras, entre las ramas, ahí, y cuando llueve pues buscan lugares secos donde esconderse porque son de sangre fría, ¿no? Y buscan calor y buscan resguardo del frío, y un montón de ramas secas pues es un refugio perfecto para una serpiente. Ahora siempre hay escépticos, ¿no? Por ahí, porque ahora en la actualidad no hay serpientes venenosas en Malta, ¿sí? Pero en ese tiempo obviamente pues sí había, ¿no? Porque estos isleños nativos pudieron identificar que era una serpiente venenosa la que le mordió a Pablo, ¿sí? Y un isleño nativo conoce muy bien los animales de su isla, ¿no? O sea, yo les digo porque yo también fui isleño, ¿no? El abuelo de Rita también, ¿no? Conocemos muy bien, ¿no? Los animales de nuestras islas, los isleños. Entonces, pero ¿por qué ya no hay serpientes venenosas ahora en Malta en la actualidad? Bueno, la cuestión es que es muy fácil erradicar por completo una especie animal en una isla por la sobrecaza, ¿sí? Y por el territorio limitado de una isla. Es súper fácil. Por ejemplo, aquí en la isla Espíritu Santo se han encontrado huesos de venado y actualmente pues no hay venados en la isla, o sea, lo que nos dice que probablemente los locales, los pericús, pues los erradicaron, ¿no? Entonces, posiblemente ahí en Malta sucedió lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que Pablo agarra el manojo de madera y lo avienta al fuego, y la serpiente, al sentir el calor del fuego, sale de entre la madera y le muerde la mano, ¿sí? Y dice el versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, una serpiente venenosa puede o no inyectar veneno, ¿sí? al morder, y puede regular la cantidad de veneno que inyecta, dependiendo si es para cazar, ¿sí? Si es para cazar inyectan veneno, si es para advertir, ¿no? Pueden llegar a morder sin inyectar veneno, pero si es para defensa, lo más seguro es que sí lo hagan, ¿sí? Es que sí inyecten veneno cuando se sienten amenazadas y en riesgo, ¿sí? Como en este caso con Pablo, ¿sí? O sea, la serpiente sintió la sacudida y el fuerte calor del fuego, sintió su vida en riesgo y mordió a Pablo, ¿sí? Y seguramente inyectó el veneno. Y el veneno de las serpientes pues tiene la función de inmovilizar primero, de matar y de descomponer los tejidos por dentro, ¿sí? Esto para hacer más fácil la ingesta y digestión de la víctima, que regularmente son algunos roedores o animales pequeños. Pero en los humanos pues produce el mismo efecto, pero regularmente resulta en el atrofio de la extremidad mordida o en la amputación de la misma extremidad, y en algunos casos pues la muerte, ¿sí? Y en este caso la reacción de los isleños nos da a entender que era una serpiente muy venenosa, ¿sí? la que mordió a Pablo, que causa daños inmediatos y severos y hasta la muerte. Entonces, cuando los isleños vieron la serpiente colgando de la mano de Pablo y sabiendo que él era un preso, aunque no sabían la causa por la cual él estaba preso, concluyeron que este hombre seguramente era un homicida, dijeron, y que se había salvado de morir en el mar. Y ahí da como a entender que primero que tal vez Poseidón, un dios falso de ellos, intentó matarle en el mar, pero logró salvarse. Y entonces ahora, según da ahí el sentido del original, ellos pensaron que su diosa, a quien llamaban Justicia o diosa Dike,
según era su creencia, no le había permitido escapar con vida y ahora le estaba juzgando, enviando ahí la serpiente para morder a Pablo. Pero pues Pablo es alguien que confía plenamente en el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Un Dios que protege, un Dios que salva, un Dios que libra de la muerte. Y Pablo cree en la palabra que el Señor ya le había dicho, que era necesario que fuera a Roma a comparecer ante el tribunal de César, ¿sí? Y pues también conocía la palabra dicha por el Señor cuando dijo ahí en Marcos 16, 17 y 18, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verán, se los voy a demostrar. Juanito, ahora sí pásame la serpiente. Cierto, manito. No es cierto. O sea, no es para nada eso a lo que se refiere la escritura, ¿sí? Cuando habla de tomar serpientes en las manos ahí, de beber cosa mortífera y que no nos hará nada. No dice que lo hagamos deliberadamente para comprobar que tenemos fe, ¿sí? O algo así. Porque no sé si saben, pero hubo por ahí un pastor en Estados Unidos que tomó este pasaje de Marcos 16 como doctrina central de su culto y hacían servicios sosteniendo serpientes venenosas en las manos. Ahí estaba predicando el pastor y con una cascabel en la mano, ¿no? Y pues un día lo mordió la serpiente, obviamente, ¿no? Y él se negó a recibir atención médica porque decía que Dios lo salvaría, ¿sí? Por este pasaje. Y pues, ¿qué creen que pasó? Pues se murió, ¿no? Se murió. O sea, sí tenía mucha fe el hermano, la verdad, para llegar a hacer eso, pero una fe mal aplicada, ¿sí? Y porque también después su hijo quiso hacer lo mismo, e igual le mordió la serpiente y por poco no la cuenta, ¿sí? Pero él sí se dejó atender. Pero de ahí pues esa congregación ya se dispersó. Entonces, pues no entendieron esta escritura, ¿sí? No entendieron la escritura, no había un fundamento sólido. Porque, ¿cuál fue la respuesta del Señor a Satanás cuando le dijo cuando lo tentó ahí en el desierto y cuando le dijo que se lanzara del pináculo del templo, citando la escritura, ¿sí? Pero mal aplicada? Le dijo: lánzate, ¿no? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden, ¿no? En todos tus caminos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla este pasaje en Marcos 16? Donde dice de las señales que seguirán a los que creen. Pues habla de las pruebas y credenciales que respaldarían que el evangelio que predicaban los discípulos venía de Dios. ¿Sí, hermanos? Señales que venían del Espíritu Santo, que confirmarían su predicación, ¿sí? Tal como lo hizo Cristo. O sea, las señales y prodigios que hizo el Señor confirmaron que lo que Él dijo de sí mismo era cierto, ¿sí? Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y de la misma manera, Él dio a sus discípulos la autoridad por el Espíritu Santo de hacer estas cosas, ¿sí? De echar fuera demonios, lo hicieron una y otra vez, de hablar nuevas lenguas, ¿sí? Para señalar a los gentiles y para predicar el evangelio a toda persona de toda lengua y nación, de imponer las manos sobre los enfermos para sanarlos, lo hicieron incontables veces, y de tomar en las manos serpientes. Y pues aquí está un ejemplo, ¿sí? Pero esta es una señal, escuche bien, de protección divina en el cumplimiento del deber, ¿sí? Al servicio del Señor. Ajá. Y Pablo pues lo sabía y había recibido una encomienda, ¿sí? Una instrucción de parte de Dios de ir a Roma. Y él sabía que así sería, que el Señor cumpliría su palabra. Entonces Pablo, totalmente convencido de esto, ni se asusta ni se preocupa. Él sacudió la mano y avienta la serpiente al fuego. Y los locales entonces se sorprendieron mucho, obviamente, sí, y lo estuvieron observando ahí.
esperando a que se hinchase o que cayera muerto. Pero después de un rato y de haber visto que nada le pasaba, sino que pues andaba ahí como si nada el Pablo, pues cambiaron de parecer y pensaron que Pablo era algún dios, ¿sí? Con D chica. Como cuando en Listra, no sé si recuerdan, ahí en Listra los locales pensaron que Pablo era Mercurio y ya le iban a ofrecer sacrificios ahí porque había sanado a un cojo, ahí en Hechos 14. Pero en este caso los maltenses pues no quisieron adorarlo ni ofrecerle sacrificio. De lo contrario, pues Pablo se los hubiera reprochado, ¿sí? Y ya no nos dice más el texto de este incidente, sí, pero yo estoy seguro que Pablo pues no desaprovechó la oportunidad para predicarles el evangelio de Cristo, ¿sí? Aprovechando precisamente las señales, ¿sí? que se estaban llevando a cabo. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Los locales, ahí vemos que pues siguen mostrándose muy amables con ellos, ¿sí? Y hasta Publio, el principal de la isla, dice, solícitamente los hospedó por 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y Pablo a su vez, pues devuelve ahí la amabilidad demostrada y aprovecha la oportunidad para hacer señales en el nombre de Cristo, ¿sí? Y para darles a estas amables personas que les abrieron las puertas de su casa el mejor regalo que ellos podían recibir, ¿sí? El evangelio eterno. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y vemos que Pablo pues no se limitó ahí al padre de Publio, ¿sí? Los otros en la isla que también estaban enfermos venían y eran sanados, dice. Y pues seguramente también se les explicó que era el poder de Dios, ¿sí? Y que solamente Cristo salva de la muerte eterna. Y aunque no hay un registro de una iglesia fundada en Malta, una cosa es segura, ¿sí? El evangelio fue sembrado y los locales pues estaban profundamente agradecidos, ¿sí? Y lo demostraron, porque dice ahí el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dice, los honraron con muchas atenciones. O sea, por 3 meses. Sí, estuvieron ahí por 3 meses y dice que los honraron con muchas atenciones, ¿sí? Y cuando hubieron zarpado, ahí más adelante dice, en una nave alejandrina que estaba invernando en la isla, dice que los mandaron con lonche, ¿no? Y todo lo que necesitaban. Los mandaron con todo lo que necesitaban, ¿sí? Y seguramente pues los despidieron muy afectuosamente, ¿sí? A los hermanitos, a los que iban en el barco. Y aquella debe de haber sido una experiencia muy grata, ¿sí? Para todos los sobrevivientes del naufragio y para los locales también, quienes seguro les recordaron con amor, porque fíjense, aún hoy en día hay un monumento ahí en Malta a este hecho, ¿no? Y esto, hermanos, pues nos enseña una gran lección a nosotros, ¿sí? La lección de la noche, agradecimiento, ¿sí? Agradecimiento. Ellos estaban agradecidos y lo demostraron, ¿sí? Tanto unos como otros correspondieron con agradecimiento. Esta es una lección muy grande, hermanos. Colosenses 3, 14 y 15. Si quieren vayan ahí. Colosenses 3, 14 y 15. Si ustedes leen el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, perdón, muchas veces repite Pablo a los colosenses, sean agradecidos, ¿sí? Sean agradecidos. Una y otra vez les está repitiendo a lo largo de la carta. Estudien en casa y verán, van a notar esto. Dice ahí, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto,
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice. ¿Sí? Sed agradecidos, dice Pablo allá a los creyentes en Colosas. Porque qué bonito es, ¿no, hermanos? Ser agradecido. De verdad, qué bonito es cuando alguien es servicial, es hospitalario, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, como hemos visto aquí. Y qué bonito es cuando el otro responde con agradecimiento, ¿sí? Y demuestra su agradecimiento con gracias y dádivas, ¿sí? Por humildes que parezcan, pues significan mucho. ¿Sí? Hace poco que andaba yo lastimado en la espalda, ¿no? No podía ponerme los calcetines, y le dije a Elías, ¿no? A mi niño: hijo, ayúdame, ¿no? Ponerme los calcetines porque no puede tu viejo. Y ya, sí, papá, ya fue, ¿no? Y me los puso, y a mí me dio mucha ternura, ¿no? Su actitud, ¿no? Y listo, papá. Y ya le digo: hijo, sabes que parece algo muy mínimo, le digo, parece algo mínimo lo que tú acabas de hacer, le digo, pero para mí significa mucho, le digo. O sea, de verdad, muchas gracias, le digo, estás honrando a tu papá y te lo agradezco mucho, ¿no? Y te amo. Entonces, y ya me abrazó, ¿no? Y entonces parece algo mínimo, ¿no? Pero cuando nosotros somos agradecidos, y somos serviciales y correspondemos y somos agradecidos, es algo realmente muy bello, ¿sí? O como cuando vas a visitar a un familiar, ¿no? A los abuelos o a los papás, y están felices y están agradecidos de que vayas a visitarlos, y te mandan con 20 toppers con comida ahí y un montón de cosas, ¿no? O cuando vas a visitar a alguien en algún rancho, ¿no? En algún lugar lejano, y que matan a la gallina, ¿no? Y hacen caldo, y ordeñan la vaca, y hacen queso, y machaca, tortillas de harina, frijoles, salsa, chimangos, café, ¿no? Todo eso, y luego te despiden y te mandan con una bolsa de chimangos ahí, los que sobraron, y tortillas de harina y un queso oreado. Y luego uno va, ¿no? Y les lleva mandado y cosas que necesitan, ¿sí? Y te agradecen. O sea, es algo muy bonito, realmente, es algo muy bello, ¿sí? Ser agradecidos, ¿sí? Corresponder, ¿sí? a la amabilidad demostrada. Pero pues por el contrario, hermanitos, para meditar, ¿no? Qué feo es ser malagradecidos, ¿sí? De verdad, es muy, muy feo ser malagradecidos. O sea, que alguien se dé a otro y le sirva con amor, y el otro responda con indiferencia, con ingratitud, o hasta aprovechamiento, ¿sí? Robo, despojo, traición. O sea, cuando se le da a alguien la confianza y ese alguien abusa de la confianza, ¿no? O sea, qué despreciable es eso, ¿verdad? Es sumamente despreciable. Ahora, si esto es despreciable entre los hombres, bueno, ¿qué del hecho de ser malagradecidos con Dios? ¿Sí? Porque nosotros podemos ser bien agradecidos con los demás y corresponder, como en esta historia, pero pues no podemos nosotros dar lo que el Señor nos da, ¿sí? Y el Señor nos da todas las cosas, ¿sí? Y Él no solamente nos da todas las cosas, Él nos dio su vida misma, ¿sí? Y entonces nosotros estamos siendo agradecidos con el Señor, porque Él no solamente nos da todas las cosas, nos dio su vida misma, ¿sí? Entonces, ¿estamos siendo nosotros agradecidos con Él o estamos siendo malagradecidos con el Señor? ¿Recuerdan el relato de los 10 leprosos que fueron limpiados? Solo uno regresó a darle gracias al Señor, ¿sí? Y que le agradecieran era lo menos que podían hacer a cambio de una gracia tan grande que habían recibido. O sea, los curó de una enfermedad horrible y mortal, que se les caía la piel a pedazos y se podrían y morían. Los curó de una enfermedad horrible. O sea, ¿no debieron todos de haber regresado corriendo
y postrarse a sus pies y agradecerle y adorarle y seguirle hasta el fin. Pero no lo hicieron. Y solo 1 de 10. O sea, esto parece inconcebible, ¿no? Pero así fue. O sea, imagínense estar en esa posición y no regresar a agradecerle al Señor. Pero así fue, ¿sí? Si recuerdan ahí cuando el Señor abrió las hermosas escrituras del profeta Isaías en Nazaret y les anunció que había llegado ya el tiempo, ¿sí? Las buenas nuevas, libertad a los cautivos, se han cumplido las escrituras, les dijo, delante de ustedes está el cumplimiento de las escrituras, les dijo. ¿Y cómo reaccionaron? Quisieron despeñarle, ¿sí? Y lo hubieran hecho, pero no era su tiempo todavía. Y pasó por en medio de ellos. Y muchas veces trataron de apedrearlo al Señor y crujían contra él sus dientes, cuando él solamente predicaba salvación, gracia. Y cuando les dijo a aquellos que querían hacerlo rey acerca de comer su carne y beber su sangre, le dieron la espalda y no caminaron más con él. Y aún aquel, dice la Escritura, en quien confiaba, el que comía pan con él, levantó contra él su calcañar y le traicionó por míseras 30 monedas de plata. ¿Saben que 30 monedas de plata es el precio de un esclavo? Era el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Y ese fue el precio del apreciado. O sea, realmente no entendemos la dimensión de lo que sucedió, hermanitos. El Señor vino a la tierra y debieron de haberle recibido con gozo. Pero en cambio, el varón de dolores fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Y aún sus discípulos lo dejaron solo en el momento cuando más los necesitaba y vieron cada uno por su propia seguridad. O sea, el Señor vino, el Rey vino y vino a servir, no a ser servido. Sanó a miles de enfermos, dio vista a los ciegos, abrió oídos a los sordos, hizo hablar a los mudos, hizo saltar a los cojos, alimentó a miles, dio esperanza a muchos, se dedicó a buscar y salvar a los perdidos, lloró por Jerusalén. ¿Y a cambio qué recibió el Señor? Gritos de odio, asesino pidiendo su muerte. Y todavía Pilato, el sanguinario asesino, les preguntó, pues ¿qué mal ha hecho este? Y sin poder dar una respuesta justa, gritaron con rabia colérica, crucifíquenle. Muera, dijeron. Decían, fuera con este, no queremos que él reine sobre nosotros, decían. Vil ingratitud, hermanos, que recompensaron una vida como la suya, que recompensaron el mayor acto de amor, hermano, el mayor sacrificio de la historia, con odio, con saña y con una muerte horrible. Sin embargo, pues vemos que él dejó que le hicieran todo esto por amor. ¿Sí? Y murió, aún por los que le mataron, exclamando en su dolor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, qué horrible ingratitud, hermanos, qué horrible ingratitud que aquel que recibió la vista por él rehusara ver en él al Salvador. O sea, piensen esto, que aquel que recibió el habla por él rehusara alabarle con su voz. ¿Sí? Que el cojo que fue sanado no danzara de alegría y alabanza a él. Esto puede sonar increíble, hermanos, pero así fue. ¿Sí? Porque muchos fueron sanados en Israel en ese tiempo.
y pocos creyeron. Pocos creyeron. Porque cuando Él ascendió al cielo en gloria a sus discípulos, dice ahí anteriormente en Hechos que eran como 120 solamente. O sea, 120 personas de entre la nación tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿sí? Y la arena del mar. 120. Y Él había sanado a muchos, como aquellos leprosos, y no le agradecieron, no le honraron, no le siguieron. Pero bueno, hermanos, no pensemos nosotros severamente respecto a estas personas y ahora pues considerémonos a nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros pues, para nosotros es muy fácil culpar y menear la cabeza contra aquellos que le traicionaron, ¿sí? Pero nosotros pues también somos culpables de ingratitud con Él, hermanos. Y no nos hemos dado cuenta de la inmensidad de la salvación que Él nos ha regalado. De verdad, hermanitos. No nos hemos entregado por completo a Él. Y hasta ahora, pues el Señor ha sido muy paciente con nosotros. Y sigue intercediendo a favor nuestro con el Padre. Y nosotros pues, hemos sido ingratos, hermanitos. Tenemos que reconocer esto. Porque todos los creyentes, escuche bien, estamos en deuda de gratitud para con nuestro Salvador. Pero preguntará a alguien, ¿cómo he sido yo ingrato con el Señor? He aquí la respuesta, hermanos, con nuestras rebeldías. Con nuestras rebeldías. Porque todo pecado, hermanos, es ingratitud al Salvador. Porque Él murió a causa de nuestros pecados. O sea, somos ingratos cuando pecamos, cuando nos desviamos, cuando toleramos el pecado, cuando volvemos a practicar lo que Él ya vino a destruir, por lo que Él vino a morir. Entonces, no fueron los clavos, hermanos, no fue la lanza, no fue la cruz, fueron nuestros pecados lo que le mató a Él. Entonces, hermanos, de verdad, huyamos del pecado. Fuera con nuestros pecados, hermanos, porque si insistimos en ello, estaremos siendo ingratos con el Señor. Estaremos siendo ingratos con el Salvador, estaremos siendo falsos. Porque pronto estaremos delante de Él. ¿Y qué será de nosotros si insistimos en pecar, hermanos? Sí, ay de nosotros si seguimos siendo ingratos con Él. Fíjense, Charles Spurgeon dijo, Él nos llama a un banquete en los cielos y nosotros preferimos las algarrobas de los cerdos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? O sea, cuánta ingratitud la de nosotros. Que nos preferimos a nosotros mismos antes que aquel que nos ha amado hasta la muerte. Porque nosotros solo le damos un poco de servicio y un amor tibio. Y a veces ni siquiera eso, hermanos. Cuán poco le hemos amado, hermanos, al Señor. O sea, leemos la Escritura y nos parece pesado. Oramos y nos parece agobiante. Escuchamos un sermón y cabeceamos. O sea, nos emocionamos más con las películas que con mucha frecuencia estimulan malos deseos. Esto es ingratitud, hermanos. Y si tan solo entendiéramos lo que el Rey de la Gloria soportó por nosotros en el Calvario. Entonces, preguntémonos ahora, hermanos, ¿realmente le amamos?
¿Realmente estamos amando al Señor? Porque cuando vemos, cuando leemos, cuando escuchamos acerca de aquellos grandes hombres de Dios en la Escritura, de aquellos santos de Cristo que fueron fieles hasta la muerte, ¿sí? En medio de alabanzas y clamando gloria, gloria al Rey. Cuando escucho de eso, hermanos, pues yo me avergüenzo de mi cristianismo, la verdad. O sea, no podemos ni siquiera llamarnos siervos inútiles porque no hemos hecho ni siquiera lo que se nos ha pedido. Cuán malagradecidos hemos sido, hermanos, cuán faltos de agradecimiento hemos sido para con el Señor. Entonces, hermanos, si esto no les conmueve, hermanos, analícese a usted mismo, ¿sí? Usted reconoce que hay falta de agradecimiento en usted para con el Señor, porque Él murió por nuestros pecados y aún así nosotros insistimos en pecar. Entonces, si nosotros podemos ver esto, hermanos, dolámonos, ¿sí? Y arrepintámonos y lloremos por este pecado tan grande de nosotros y que esto nos lleve a un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Un arrepentimiento práctico que produce obediencia, que produce fe, que produce amor verdadero, duradero, no fluctuante, que podamos amarle hasta el final, hermanos, hasta el final, hasta que Él venga, o sea, que nos encontremos con Él. Porque fíjense, los dolores físicos que experimentó el Señor en la cruz no se comparan con el dolor que le causó nuestro pecado, ¿sí? Y nuestra ingratitud. Pero entonces, vengamos a Él, hermanos, en arrepentimiento, porque Él puede perdonarnos aún por esto, ¿sí? Vengamos ahora y demos gracias al Señor, ¿sí? Y demos gloria a Dios, porque vendrá el tiempo en que sea proclamado: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Entonces, hermanos, vengamos a Él ahora, sí, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque nunca decayeron sus misericordias, dice la Escritura. Y porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios. Señor, ¿qué podemos decirte, Señor? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido agradecidos contigo, Señor. Porque hemos sido faltos de agradecimiento, Señor. Porque tú moriste por nuestros pecados, Señor, y nosotros hemos sido malagradecidos porque pecamos, Señor. Y tú viniste al mundo a destruir el pecado y a la muerte. Ayúdanos, Padre, que nosotros tengamos
en nosotros el santificarnos cada día, Señor. El agradecerte, Señor, por todas tus misericordias, todas tus bondades que has mostrado para con nosotros, Señor. Porque tú has sido bueno, muy bueno con nosotros, Señor. Nos has dado todas las cosas y nos diste tu vida. Te diste en una muerte horrible por nosotros, Señor. Te entregaste en manos de pecadores por nosotros, Señor. Ayúdanos a dimensionar, Señor, ese sacrificio tan grande que tú has hecho por nosotros, que tú hiciste por nosotros. Y ayúdanos a vivir agradecidos y a mostrar ese agradecimiento, Señor, contigo siempre, viviendo siempre para obedecerte, para guardar tus mandamientos. Porque tú lo dijiste: si me amas, guarda mis mandamientos. Y si te amamos, te obedeceremos, Señor, y haremos tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Solo tú puedes producir esto en nosotros, Señor. Este sentir en nosotros. Ayúdanos a corresponder, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús.